Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos y bienvenidas a nuestro círculo de conferencias que venimos desarrollando desde la Secretaría de Extensión de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Y hoy voy a tener el placer de hacer una introducción de las cuestiones académicas de la conferencia, y luego le voy a ceder la palabra a la doctora Taliercio para que haga la presentación de la licenciada Sandra Iriart. Bueno, como les recuerdo, la conferencia está siendo grabada en este instante. Luego podrán acceder a la grabación de la misma en nuestro canal de YouTube, que yo se las voy a compartir en el chat. En el transcurso de la charla, tipo 4:30, 5 menos cuarto, estaremos compartiendo en el chat un Google Form donde ustedes tendrán que acreditar la asistencia. Les voy a pedir, por favor, que no me envíen sus datos por privado. Solamente se acredita la asistencia completando este Google Form que yo les voy a enviar en el transcurso de la charla. La licenciada Sandra Iriart va a compartir un PowerPoint durante el transcurso de la charla. Ustedes podrán acceder si es que lo quieren, pero a partir de mañana. Nos van a enviar ustedes un mail, yo que también se los voy a dejar en el chat, al email, pero a partir de mañana van a poder acceder al material. Hoy no nos envíen un email porque todavía el material no está disponible. Así que bueno, la charla de hoy es maltrato a personas mayores, responsabilidades, y está a cargo de la licenciada Sandra Iriart. Alicia, te voy a ceder la palabra para que ustedes hagan la presentación correspondiente. Muchísimas gracias a todos y a todas, y cualquier consulta a través del mensaje privado. Ali, te escuchamos. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias, Ari, por la presentación, como todos los lunes. Gracias a la licenciada Sandra Iriart, que ahora vamos a escuchar con mucha atención, y a todos y cada uno de ustedes, como digo, cada lunes, por continuar con nosotros en estas hermosas charlas que llevamos a cabo. Hemos hablado mucho de maltrato a los niños, maltratos a las mujeres, pero nos faltaba un detalle que hoy vamos a tocar en especial, y es el maltrato a los adultos mayores y la responsabilidad emocional que se tiene por este maltrato tan especial. Es algo que no está muy visto, poco trabajado, y que por eso le damos las gracias a Sandra, porque ella se ocupa y se preocupa por este tema con una vocación de servicio muy especial. Bueno, voy a leer brevemente el currículum porque es muchísimo lo que ha trabajado esta persona en esta temática, pero bueno, brevemente vamos a saber que es licenciada en Psicología por la Universidad de Buenos Aires, especialista en violencia familiar, gerontóloga, tiene una maestría en gestión de servicios gerontológicos, prosecretaria jefa de la Oficina de Violencia Doméstica y miembro fundadora y actual vicepresidenta de la Asociación Argentina de Especialistas en Violencia Familiar. Hoy es maltrato a personas mayores, responsabilidad emocional. Sandra querida, bienvenida. Toda la audiencia es para vos. Adelante. Gracias, Alicia. Primero agradecerte a vos la invitación en esta oportunidad a compartir este encuentro, a la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, Extensión, y al compañero y amigo, el doctor Jorge Caruso, que enseguida se va a conectar, que está con unos temas técnicos en la zona. Y a todos ustedes por interesarse en este tema y hacerse un ratito para escuchar y para compartir lo que tenemos que decir. Entonces voy a compartir directamente pantalla, ¿verdad? Ya está habilitada como para compartir, para empezar a hablar con el Power. Está habilitado. Ok, vos decime si se ve todo ok. ¿Sí? Ok, bueno. Pensaba en esta oportunidad hacer algunas introducciones. Siempre que nos invitan a hablar a los gerontólogos o a los especialistas en violencia, tratamos en principio de darle un poco de contexto a lo que vamos a decir. Seguramente a partir de la pandemia, muchos tomaron conocimiento de que en este momento estamos viviendo en un mundo envejecido, que desde más o menos 1940, 1950, empezó una explosión demográfica que tiene que ver con el crecimiento de las personas de 60 y más años en casi todos los países del mundo. Esto quiere decir que tienen poblaciones de entre 10 y 15% de 60 y más años.
que estamos viviendo en este momento del mundo un logro, un gran logro, que tiene que ver con vivir más. La pregunta del millón es si vivir más nos hace vivir mejor, o si estamos teniendo una buena calidad de vida en esos 20 o 30 años que le ganamos a la historia. Esta explosión demográfica se produce porque hemos, en general, podido controlar la natalidad, el control de la natalidad, y también hemos biomedicalizado la vida. Consumimos y consumimos medicación durante mucho tiempo que nos mantiene vivos. Otra vez la pregunta del millón. ¿De qué manera llegamos? ¿No? ¿Cómo estamos llegando? Y otra pregunta importante que nos empezamos a hacer en los 70, yo más adelante porque nací después, es si el mundo estaba preparado para semejante explosión demográfica, para la inversión de sus pirámides poblacionales, para que en el 2025, 2050 tengamos en Argentina más personas mayores que adolescentes, por ejemplo. Nuevamente, la pandemia dio alguna que otra respuesta a esta pregunta. ¿Estábamos preparados los sistemas de salud del mundo para un virus específico que iba a atacar a las personas mayores primero? ¿Qué países decidieron por la salud? ¿Qué países decidieron por la economía? ¿Qué países decidieron por las personas mayores? ¿Qué países decidieron que el respirador era primero para un joven que para un viejo? ¿No? Estos son los desafíos agudos y que nos estallaron en la cara en este momento, pero tiempo atrás empezamos a ver que algunos gestores, algunos políticos, algunos demógrafos, sí se pusieron a mirar que había modificaciones que hacer. Respecto de nuestro país, para darle un poco de contexto a los números, tenemos proyecciones del 2010 hasta ahora y seguramente el año que viene vamos a tener procesados los datos del censo de este año. Mientras tanto, lo que podemos decir es que viven en Argentina, que Argentina tiene un 15%, tenía un 13.7% de envejecimiento, estaremos en un 15% de envejecimiento poblacional, que según si ponemos 60 o 65 años, nos van a dar 5.800.000 adultos mayores o 7 millones, como quieran, de adultos mayores en el territorio de la República Argentina. Pero para dar un dato más, nosotros tenemos 1.500 kilómetros de ancho por 3.900 de alto, pero la mayoría de nuestra población vive solamente en 9 ciudades, y la mayoría de los adultos mayores solamente en 3 provincias. Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires, tiene el 22% de su población envejecida, con lo cual convivimos a diario con 700.000 personas mayores, solamente en 200 kilómetros cuadrados. En Lomas de Zamora, desde donde virtualmente estamos dando la charla, tenemos 89 kilómetros cuadrados y potencialmente, ahora voy a decir por qué, 4.200 personas mayores que sufren malos tratos de parte de su familia de manera casi diaria. Esto es un poco del contexto de lo que vamos a ir profundizando en lo que viene. Entonces, sabemos la cantidad, sabemos en dónde están. Ahora más adelante voy a contar cuántos somos, cómo somos y cuáles son las características del maltrato que están padeciendo las personas que viven, por lo menos en nuestro territorio. Los interrogantes, ahora más adelante van a venir algunos, el que siempre nos hacen es si hay más o menos violencia en este momento hacia las personas mayores o hacia las personas en general. La verdad es que a ojos vista pareciera que sí, que hay más maltrato. No lo podríamos decir con certeza porque tardamos muchos años, no solamente en Argentina, sino en el mundo, en medir la violencia que había hacia las personas mayores. Hoy voy a hablar de cifras que tenemos desde el Poder Judicial, que fue precursor en las mediciones. También el área de salud, digamos, que tiene mediciones. Lo que no hemos tenido muchas veces es unificación de criterios, como en tantas otras problemáticas, y unificación de registros a nivel nacional. Pero tomemos a la ciudad de Buenos Aires, por las cifras que estoy diciendo, pero además porque ya está testeado, como una gran muestra de lo que después ocurre en la ciudad o en la provincia de Santa Fe y en la ciudad o la provincia de Córdoba, que son las otras dos que tienen mayor envejecimiento poblacional y por lo tanto mayores posibilidades de potencial maltrato hacia su población, ¿no? Casi como una regla lineal, pero después se va confirmando. Este es el problema que tenemos.
Entonces tenemos una cantidad de población que sabemos dónde está, cómo es, y que tenemos una violencia básicamente urbana. Pero mi especialidad es la violencia familiar. Hoy no voy a hablar ni de sistemas previsionales, ni de inseguridad en la calle, ni de lo que vemos todos los días en la televisión, que además aparentemente es lo único que le pasaría a las personas mayores, que cobran poco de jubilación y que le pasan cosas en la calle, ¿no? Ninguna otra situación está contemplada en lo que tiene que ver con la vida diaria de las personas mayores. Y esto se llama viejismo. Es el prejuicio universal con el que todos contamos, desafortunadamente, un poco más o un poco menos, que le da tinte negativo a las personas por el solo hecho de tener más años. Es el único prejuicio universal que le va a tocar a todos en algún momento de la vida, si llegamos con suerte. Muy bien. Frente a la crisis de representaciones que nos encontramos en este momento, es aquella idea que tenemos de la persona mayor de hace 20 o 30 o 40 años, la abuela con el rodete, ¿no? Y llamarla abuela, aunque no tenga rol de abuela, con el rodete, el bastón, los anteojos, que se van a jubilar y que no van a tener más posibilidades de tener sueños, proyectos, recursos. Esta es una imagen de lo que es una persona mayor. La crisis representacional es esta otra imagen de las personas mayores, ¿no? La que no niega la edad, la que asume la edad y sigue diciendo, yo tengo 69, 70, 75, 80 y sigo produciendo ideas, sigo produciendo trabajo, sigo produciendo sueños, sigo produciendo viajes, sigo produciendo trabajo familiar, o sigo produciendo lo que quiero producir. Tal vez no lo que hacía antes, porque no puedo, porque no voy a negar que sí hay más enfermedades y que sí hay más cuestiones dolorosas, ¿no? En lo que tiene que ver con las pérdidas. Pero sí tenemos esta crisis de representaciones que nos da otra oportunidad, cómo vivirla, que cada uno elija cómo vivirla. Bien, finalmente el tema de violencia. Definiciones de violencia tenemos en todos los manuales, igualmente que en toda la conceptualización que tiene que ver con esto, así que de eso yo no voy a hablar. No voy a dar definiciones, lo que voy a dar es la práctica cotidiana, las representaciones y los números, para que sepamos con qué realidad nos estamos encontrando en este momento, y esta pregunta, si estamos preparados, qué estamos haciendo respecto de esto, y cómo vamos a pensar el futuro en estas situaciones con las que nos estamos encontrando, y de las que estamos pudiendo dar cuenta en este momento. Por supuesto que todo el mundo sabe que la violencia es un fenómeno que crece, que no para, que tiene que ver con el poder, que tiene que ver con la subordinación y la dominación de los otros, tanto a nivel general, pero particularmente dije que hoy voy a hablar en el nivel de los vínculos familiares. Y hay otro tema, que es el atravesamiento de género, que es innegable no mostrarlo, porque ahora las cifras van a ver cómo dicen que esta dominación, esta subordinación se produce en más de los varones hacia las mujeres. Bien, los organismos internacionales, especialistas en pedirnos datos y datos y datos y datos para hacer los grandes diagnósticos del mundo, hace 10, 15 años tenían un 3% medido de violencia familiar, particularmente hacia la gente mayor, en todo el planeta Tierra. Hoy, la Organización Mundial de la Salud dice, en su último, en el 2012, 2015 fue el último informe respecto de este tema, que el 6% de las personas mayores del mundo sufre situaciones de violencia familiar en su casa, con sus vínculos primarios, convivientes o no convivientes. Muy bien. Tanto esta cifra como las cifras que yo voy a dar desde el Poder Judicial, desde la Oficina de Violencia Doméstica, es la cifra blanca. Es el adulto mayor autónomo que se puede levantar y puede decirle a su vecino, al juez, a la jueza, o a la prosecretaria, o al policía de la esquina, se puede levantar y puede decir, a mí me está pasando esto en mi casa, quiero que lo saquen, etcétera, etcétera. Tenemos toda la otra cifra, que es la cifra negra, que decimos, de aquellas personas que no pueden hacer esto. Porque como decíamos antes con la doctora, ¿no? O todavía prevalece el mito de que es vergonzante decir que la violencia ocurre en casa, en los vínculos familiares, y sobre todo con el hijo que yo crié, o con la pareja que yo elegí, ¿no? Esto por un lado, la vergüenza social que significa para un adulto mayor, porque además todo el mundo sabe que del otro lado de la pared y de la puerta se escucha todo, entonces hay una situación de vergüenza social de poder decirlo y de poder develarlo,
Y además, la cuestión de los recursos y de la accesibilidad de los recursos. Entonces, la cifra negra, ¿qué pasa con las residencias? ¿Qué pasó con el COVID? ¿Qué pasa cuando hay un incendio en una residencia? ¿No? ¿Y cuántas tenemos? Nuestra cultura, la cultura argentina, no es una cultura de institucionalización. Hasta hace 10 años teníamos, por lo menos en lo que tiene que ver con los listados formales, solamente el 3% de la población mayor institucionalizada en hogares. El 3%, porque teníamos 94% de personas que tienen casa propia o propia alquilada y 90 y pico % de jubilaciones y pensiones otorgadas. Por lo tanto, este no era el caso. Pero esta cifra negra también tiene que ver con aquellos que tienen cuidados domiciliarios. Porque ¿quién se entera del que está siendo maltratado por su cuidador o cuidadora? Y acá también me queda una inquietud y una pregunta que la comparto con ustedes, porque seguramente a alguien le va a surgir y no la va a querer hacer, pero ¿las mujeres no ejercen violencia también? Sí, las mujeres también ejercen violencia. El número es muy diferente, es abismal. Pero lo que quiero decir respecto del tema que estoy comentando en este momento es que la mujer fue per se cuidadora, tanto de sus hijos como de sus padres. Y que si hay una cifra negra y oculta, ahí puede haber un dato respecto de algún ejercicio de violencia que tenga que ver con una mujer. Otro mito que hay que correr un poco es que los que cuidan personas mayores pueden ejercer algún tipo de maltrato porque están cansados, porque cobran poco, porque están estresados. Sí es cierto que el trabajo con personas mayores lleva un compromiso emocional y físico enorme, como el trabajo de enfermería, etc. Pero ninguna persona ejerce violencia porque está cansada. Esa puede ser una cuestión reactiva, de lo que nosotros estamos hablando es de otra cosa. Nadie ejerce violencia porque cobra poco. Muy bien, sigo con mis preguntas. ¿Qué características? ¿Cuántos son? ¿Dónde están ubicados? Ya sabemos qué tipo de violencia hablamos. ¿Qué características tienen? ¿Qué tipo de maltrato sufren? ¿Y qué tenemos que hacer? Las personas mayores con las cuales nosotros convivimos en este país y particularmente en esta ciudad diariamente viven solas o solos. Tenemos más mujeres que hombres, porque no sé si todos saben, pero les cuento que los sobrevivimos 8 años en este momento. La expectativa de vida al nacer de un hombre es de 74 años y la expectativa de vida de una mujer es de 82. Tenemos esos 8 años de sobrevivencia y de diferencia, por lo tanto tenemos muchas más mujeres viviendo solas que varones viviendo solos, que además tienen más tendencia a volver a unirse que las mujeres. Son datos, ¿no? Que este dato sale de la lectura, después les digo, son más o menos entre 600 y 1000 expedientes legajos anuales de personas mayores que denuncian. Tenemos personas mayores con parejas convivientes, con exparejas, pero que siguen viviendo en la misma casa, aunque ya no tienen una relación de pareja y la economía los obliga a seguir viviendo en el mismo lugar porque ninguno de los dos puede independizarse económicamente a pesar de la edad, con pareja no conviviente, o sea, de novio, de amigo con derechos, personas mayores que viven con sus hermanos, que viven con primos o que viven con otros familiares y que incluso han sobrevivido a sus hijos, porque en la ciudad de Buenos Aires tenemos una importante población de 70 y más años, y de 100 también, solos con nietos. Personas mayores que están criando a sus nietos, y no hablamos solamente de sectores vulnerables. Cuando estoy dando esta descripción la digo hacia el común de la población de la ciudad, solos con hijos discapacitados. Cuando hay hijos discapacitados o con trastornos de salud mental, la familia desaparece. Las redes quedan cercenadas totalmente porque nadie quiere hacerse cargo de ese tipo de problemática. Entonces hablamos de un mayor con una persona con una discapacidad, ¿no? Y hay muchos casos de esos, muchos. Tenemos en su mayoría, en situaciones de violencia familiar y hacia personas mayores, la convivencia de 2, 3 y hasta 4 generaciones. Y esto responde a 2 variables sociológicas que tenemos en Argentina, pero también en otros países del mundo. Una es el divorcio, o la separación. Cuando se separa una pareja, la cuestión económica tiene una deprivación, digamos. Uno de los dos se va a vivir a la casa de los padres. Si no hay dinero suficiente para alquilarse otra cosa o para irse a otra vivienda, se va. Si se va la mujer, se va con los niños. Con lo cual, ahí más adelante después les cuento quién termina cuidando a los nietos, quién termina pagando los servicios, quién termina llenando la heladera.
Si se va el varón a la casa de los padres, los fines de semana vienen los nietos. Pero si el varón o la mujer conforman una nueva pareja, los fines de semana están los nietos y los hijos de la nueva pareja que ha conformado su hijo o su hija. Esto es con lo que nos estamos encontrando en este momento, ¿no? 2, 3 y 4 generaciones que han tenido que volver a vivir juntas por cuestiones de divorcio, cuestiones de separaciones, y las cuestiones críticas económicas argentinas a las que estamos casi acostumbrados, que nos obligan a que otra vez, como en la época de antaño, las familias construyen arriba, atrás, al costado, la casa para que los hijos, o un cuarto aunque sea, para que los hijos puedan tener un lugar casi autónomo donde vivir, ¿no? Tenemos familias migrantes de adultos mayores que ya han venido mayores, o han venido de 50. Habla Ariadna. Estás en la filmina número 1, no sé si las estás pasando o todavía no avanzaste. Las estoy pasando, estoy en la 3, ponele. Bueno, claro, en la pantalla solo se veía la primera nada más. Y entonces, ¿qué puedo hacer? Dejemos de compartir, volvés a compartir. Perdón. Ah, bueno. Vos estás con... A ver, dejemos de compartir. Y ahora lo vuelves a compartir. A ver. Y ahora lo vuelvo a compartir. Sí. Y ahora está la 1, la 2, la 3, estoy acá. A ver, hace doble clic, seleccionala. ¿Ahí? Sí. Entonces, Sí. yo lo que sugiero es que cada vez que vayas cambiando de filmina, que la vayas cliqueando. Porque si lo haces con el Enter no te avanza. Al revés, lo estaba haciendo con el mouse. Pruebo con el Enter. Hace doble clic. A ver, prueba con la sexta filmina entonces. ¿Ahí? ¿Pasó? No. ¿Ahí? No. Tampoco. No. No sé qué decirte. No, si no seguimos y bueno, cualquier cosa lo compartiremos luego. No, Espera. no sé cuál sería el inconveniente. ¿Haces doble clic? Sí. Qué raro. A ver. No avanza. Quedó en la número 5 en este caso. Si no, te digo. Si no, a ver, pausar, detener, salir. ¿Cómo podría ser? A ver. Hacer de Si compartir. lo pongo ahí, si lo pongo directamente sin la copita. A ver. Ahí. No, ¿No se no lee? avanza. No avanza. Pero y lo voy cambiando yo así, ¿se lee o no se lee? No, sigue No la se misma. lee. No. Si no, seguimos sin la, o sea, sin las filminas. No, lástima, pero... ¿No avanza para nada? No. Ay, qué pena. A ver. Cuando vos compartís, o sea, iniciás en compartir, no pongas iniciar presentación. Lo vas seleccionando directamente. Vamos a volver a frenar. A ver, volvemos a compartir. Volvemos a compartir. Les pido disculpas a todos y a todas. Estamos tratando de solucionarlo para que podamos ir con las filminas. Aguardamos unos minutitos. Y si no, seguimos sin las filminas, Sandra, si vos te parece. O sea, compartís vos, pero... ¿Ahí? No, ¿Pasa? ahora tenés que compartir pantalla, Sandra. Yo dejé de compartir. A ver ahora. ¿Pasa? Si no, a ver, lo que me están diciendo en el chat es que active la presentación con diapositivas que tiene el menú. ¿Viste que tenés como si fuese una pantalla al lado de las flechitas de ese 70%?
La vuelvo Abajo. a cerrar. Puede pasar, no pasa nada. No, estamos en las 5. Si te parece, Sandra, seguimos y luego... ¿Sigo? Sí. Bueno, sigo y después lo verán. Igual no están los datos, son nada más que una guía era. Qué pena, bueno. Estaba con los tipos de familias que tenemos con las personas mayores. Familias migrantes que vinieron hace 10 años y se quedaron, o más de 10 años, o que ya migran adultos mayores, parejas LGTBI y personas mayores que viven con otras personas que no son familiares, pero que igualmente padecen situaciones de violencia en la convivencia, y también a veces tiene que ver con una situación económica, porque hay personas mayores que tienen casas muy grandes y subalquilan cuartos en la ciudad, o también en otros sectores vulnerables construyen y alquilan. Y después las situaciones de violencia se producen con esas personas convivientes. Entonces, en estas situaciones que tenemos de convivencia, solos, acompañados con sus hijos, con familias bigeneracionales, trigeneracionales, ¿cuáles son los potenciales factores de riesgo que pueden aparecer? De lo que yo quería comentar un poco hoy el tema es de las dos prevalencias que tenemos respecto del maltrato a las personas mayores. Una es de las parejas y las exparejas, que hasta ahora, o hasta no tan ahora, hasta hace 10 años, por ejemplo, era el ranking más alto, el de la violencia de género, entre comillas, hacia dentro del matrimonio o de la pareja, y con posterioridad a la separación. Y hoy por hoy el crecimiento exponencial que tenemos es del maltrato de hijos a padres, particularmente de hijos varones a madres. Del 0,01% del total de denuncias que teníamos hace 10 o 14 años, hoy los adultos mayores constituyen el 6% del total de las denuncias. En la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte de la Ciudad se reciben entre 30 y 50 denuncias diarias. A veces hay entre 1 y 8 personas mayores sentadas esperando para hacer una denuncia, con lo cual el ritmo es muy acelerado. Hay un 17% de crecimiento anual de denuncias de personas mayores. Ahora, de esta cantidad de denuncias, el 78% es de mujeres. Y estas personas mayores, el 50% dice que al menos la mitad de la semana están recibiendo malos tratos. Y hay otra investigación de la Universidad de Buenos Aires que se ha hecho respecto de la felicidad de las personas mayores. Y dicen que en el transcurso de un mes hay meses en donde no ha habido ni siquiera un día de felicidad. Bien, entonces, de estos dos cuadros que son los prevalentes, después están los otros, ¿no? De violencia entre hermanos, que se pelean por la casa, por el pedazo de casa que tienen que vivir, pero de estos dos que son los prevalentes y que tienen el mayor número, ¿cuáles son algunas de las características? Las personas mayores que ejercen violencia de género no empezaron a ejercer violencia de género de grandes, digamos. Tienen entre 20 y 40 años de maltrato del varón hacia la mujer. Hemos recibido situaciones de violencia de mujeres de hasta 99 años. Una de esas mujeres dijo que pasó 64 años de su vida sin decir lo que le pasaba, y que era la primera vez que contaba a los 90 y pico de años lo mal que había sido tratada durante el transcurso de su matrimonio. No pudieron comunicar su padecer. Ustedes saben que la violencia familiar no se llamaba violencia familiar antes, y que las personas mayores no tienen un registro de que haya habido violencia en sus historias. Sin embargo, por la conformación de población que nosotros tenemos, sabemos que hay historias de abandonos, que hay historias de institucionalizaciones, que hay historias de maltratos físicos, que en todo caso en aquella época se llamaban pedagógicos, ¿verdad? Había una gran figura de autoridad, pero también había una gran figura de maltrato en las familias, que muy a posteriori se empezó a nominar de esta forma. La vergüenza, la culpa, la dependencia emocional del otro, ¿no? La imposibilidad de autonomía, porque el trabajo de la mujer empezó mucho después fuera de la casa, y la imposibilidad de poder manejar dinero también ataba a una dependencia del otro.
el sistema de creencias adherido a roles de género tradicionales, en donde el casamiento era para siempre, la unión con el otro era para siempre, las cosas que pasan adentro de casa se hablan adentro de casa, y por nada del mundo se podía decir afuera lo que se estaba padeciendo, y si se decía, la responsabilidad en general era atribuida a la mujer. Aún en la actualidad, lo que se sigue escuchando es, ¿y si se lo aguantó toda la vida, por qué no se lo va a aguantar ahora también? Entonces, este tipo de prejuicios y de cuestiones son una encerrona trágica en este momento de la vida, porque ¿qué grado de autonomía tiene que ganar a los 60, a los 70, a los 80 años para poder independizarse de esa relación de la cual fue dependiente durante gran parte del curso de su vida? Y luego el tema de esto, ¿no? El alejamiento de los hijos, la soledad, las pérdidas. ¿Qué motiva a una mujer mayor a hacer una denuncia? Es decir, ¿por qué? Si durante toda la vida no lo dijo, y no pasó nada, digamos, que la lleve a parar al hospital, entonces, ¿por qué ahora sí lo dice? Porque se enferma, porque ganó un grado de autonomía diferente, porque empezó a percibir una jubilación que antes no tenía por haber cuidado a sus hijos y a su marido durante toda la vida, a pesar de que no lo creamos, el dinero da un poco de poder. Entonces, ese poder abre una puerta, porque se da el permiso de participar en actividades sociales o laborales que la reposiciona subjetivamente en otro lugar, de relevancia, de importancia, de reconocimiento, y en donde sí se permite empezar a hablar de estas otras cuestiones, y en donde los otros le dicen que dé un paso diferente. Estas son básicamente las cuestiones. Después hay cuestiones también de propiedad, de que son herencias de ellas, y en realidad en el desconocimiento y la desinformación de lo que tenían que ver con sus derechos, tampoco reclamaban por estas cuestiones. Pero ahora también voy a traer la voz de los varones, porque es lo mismo que antes, siempre nos preguntan a los especialistas, pero las mujeres no ejercen violencia, pero los varones, ¿qué dicen respecto de esto? Los varones también denuncian a todas las edades, desde niños hasta personas mayores. Lo que yo tomé es, del primer trimestre de este año, del 2022, clase media y media alta, además, para seguir desmistificando que esto no pasa en estas otras clases sociales. Tomé un poco de Barrio Norte, Palermo, Floresta. Digo, bueno, a ver, ¿qué dicen los varones mayores? Los hombres que tienen de 60 y más, cuando vienen a denunciar, ¿qué denuncian? ¿Qué dicen de sus mujeres? Los varones mayores no denuncian a sus mujeres mayores. Los dos primeros casos eran parejas de varones homosexuales de 70 y más años, que denunciaban a varones de 15 y 20 años menos. La violencia entre dos varones es mucho más fuerte que la violencia entre un varón y una mujer cuando hay una situación de violencia cruzada. Después, sigo mirando, sí hay denuncias a mujeres en pareja de varón y mujer que también tienen entre 15 y 20 años menos, en donde se conformaron por segundas uniones con estas mujeres. Entonces lo que vienen a decir es, sáquela de mi casa, no quiero estar más con ella y ella no se va, sáquela de mi casa, me insulta, etc. Ah, me suena la alarma, se nos pasaron los 40 minutos, voy a hablar más rápido. Y después me encuentro en el primer trimestre de este año que la mayor cantidad de denuncias de varones mayores es a sus hijos, varones también. 21, bueno, ustedes no pueden ver el número. Entonces tenemos que denunciaron a 9 mujeres y a 21 hijos. ¿No? Esto es, digo, para que no nos quede atrás la voz de los varones. Antes dije que el 78% de las mujeres denunciaban a los varones. Ahora estoy diciendo que los varones también denuncian a los varones y a sus hijos varones. Reflexiones respecto de esto. Lo que a mí más me preocupa en este momento es que la cifra de hijos que maltratan a las madres duplica a la de varones y mujeres en parejas. Duplica. Cuando yo estudié y cuando los que están de ese lado estudiaron, seguramente no existía la palabra, y todavía no sé si existe, la palabra matricidio. Durante los primeros 3 meses de la pandemia hubo 13 asesinatos de mujeres, de hijos a madres de 60 años y más. Hijos, un nieto y un sobrino. 13 en 3 meses. En la Ciudad de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, en la provincia de Santa Fe y en la provincia de Córdoba. Bien. Entonces me pregunto y comparto con ustedes las siguientes reflexiones. ¿En qué momento y qué pasó que ese límite se cortó? Que el pacto intergeneracional que teníamos, en donde unos nos cuidábamos a otros, ya no existe. No existe.
Porque si yo estoy diciendo que hay un 78% de denuncias, de 100 denuncias de madres que están denunciando a sus hijos, es porque hay un pacto que se cortó. Que los hijos no le pegaban a las madres, y ahora sí. ¿Qué pasó? Les comparto algunas reflexiones. Me parece que en este cambio de conformaciones familiares que tuvimos, que vivimos y que estudiamos, la familia multiproblemática, la familia sistémica, la familia monoparental, la monomarental, la de hijos adolescentes, digo, esta figura de pater families, que era la autoridad, el límite hasta donde se podía llegar, el que decía, hasta acá, ¿no? ¿Dónde está situada? ¿Dónde está situada en estas nuevas conformaciones familiares que no son tan nuevas, estas familias ensambladas que le digo de los fines de semana? ¿Dónde está situada la autoridad? ¿No? La mujer se va con los hijos a vivir a la casa de los padres. A los padres lo ve el fin de semana. Diariamente, ¿quién es el que pone el límite? ¿El padre que ve los fines de semana? ¿La madre? ¿El abuelo materno? En la familia monomarental, donde la mujer está trabajando 5, 10, 12 horas por día, tiene 2 chicos, llega a la casa, los cuidó la niñera, ¿quién es el que pone el límite? ¿Esa mamá es la que pone el límite? ¿Es el papá que no está? ¿Es uno de los papás, porque hay 2 uniones, porque hay 3 uniones? Digo, comparto con ustedes mis preguntas, las que me hago yo. El empoderamiento de la figura del niño, ¿no? Hoy, ayer, antes de ayer, la doctora que estuvo cuántos años en familia, esto de que las mamás contestan, él decidió, el nene decidió vivir conmigo, el nene decidió, él puede decidir. Los chicos, compañeros, amigos, profesionales, todos los que están escuchando de ese lado, los chicos no deciden, los chicos opinan. Un niño no puede decidir con qué padre vivir, porque el niño no tiene autonomía, no puede hacer la valijita, agarrar la platita, tomarse el taxi y decir, chau, ma, me voy a la casa de papá. No. Somos los adultos los que siempre tomamos las decisiones en base a las opiniones, a los sentimientos, a los datos que tenemos, todo lo que ustedes me quieran decir. Pero esta desresponsabilización que la gente se terminó creyendo, pues yo hoy le pregunto a una señora, ¿pero cuántos años tienen tus hijos? Con la voz de pajarito que mejor me salió. 5, 8 y 12. Y hace 8 meses que vivieron con el padre, y 6 meses después decidieron venir a vivir con ella. Y dentro de 3 meses deciden ir a vivir de nuevo con él, y entonces ellos siempre responden, son ellos los que quieren vivir con el otro. Pero ¿cómo puede ser? No es posible ese lugar de empoderamiento. El empoderamiento del niño es desde otro lugar. Les sigo compartiendo mis reflexiones. El crecimiento a nivel mundial de las maternidades y las paternidades adolescentes, lo mismo. No pasa en Argentina, está pasando a nivel mundial la problemática del embarazo adolescente y de los jóvenes que van a vivir, o con la mamá, o con el papá de uno o de otro. Entonces, los chicos te dicen, nos criamos como hermanos, nos criamos como amigos. Y sí, y la autoridad y el rol, ¿quién lo ejerció? Esos 2 jóvenes adolescentes, los padres de los adolescentes, los abuelos paternos de los adolescentes, ¿dónde estuvo la figura limitante de ese niño de padres adolescentes? De ese niño, de esa niña, de ese niñe, como ustedes quieran. Después, la pérdida de la autoridad escolar. Lo vemos en televisión. Los niños se enfrentan a los docentes, los padres se enfrentan a los docentes, la escuela pierde credibilidad. Y finalmente, el Estado. El Estado como limitante y como autoridad. Yo crecí en un país en donde el Estado siempre estuvo cuestionado. Siempre fue corrupto. Me animo a la generalización, ¿no? Y en donde las figuras y las investiduras son tratadas como si fueran familiares o vecinos. Entonces, digo yo, una vez más, si en la familia, si en la niñez, si en las instituciones y si en el Estado el límite no estuvo y transcurrieron 10, 15, 20, 30, 40 años de esta manera, con estas configuraciones, ¿cómo llegamos a la adultez? ¿Me va a llamar la atención que estos chicos se enfrenten a la madre? Preguntas que me sigo haciendo, ¿no? Me parece que llegamos medio gris al tema, porque cuando yo digo hijos que maltratan a la madre, no estoy diciendo adolescentes, estoy diciendo señores de 40 y 50 años, estoy diciendo señores de 30, no estoy diciendo adolescentes, pero sí puedo decir que eso empezó en la adolescencia.
Sí puedo decir que esa problemática empezó en la adolescencia, porque cuando uno le pregunta a esas madres mayores desde cuándo está consumiendo, porque es uno de los factores de riesgo que tenemos, entonces dicen desde los 13, 14. Y el perfil de estos chicos, de estos señores, es que tienen un problema de consumo, que tienen vínculos lábiles, débiles, que por supuesto no han accedido a la casa propia, que tienen el secundario incompleto, que tienen parejas inestables. Este es el perfil de los hombres que están maltratando a sus madres, que están desocupados, que no están desocupados de ahora, de 2 años, de 3 años antes de la pandemia, que nunca tuvieron trabajos estables, Y el perfil de las personas que están siendo maltratadas no son los insisto, no son los vulnerables, débiles, dependientes. Los factores grandes de protección que tenemos en Argentina, que son la casa propia y la jubilación, se convirtieron en factores de riesgo, porque es lo que lleva a los hijos a maltratarlos. ¿Por qué hubo mayor cantidad en la pandemia de violencia ambiental, por ejemplo, hacia las personas mayores que hacia sus propias madres? Porque en la abstinencia de la droga y en la imposibilidad de conseguir el dinero y de salir a comprar, destruían todo el ambiente, porque el ambiente es la proyección de nuestra identidad. Golpear las cosas es indirectamente golpear al que se le quiere pegar. No, tengo que acotar mucho, ¿no, Alicia? Sigo. Bueno. Los factores frecuentes, quería hablar también un poquito más de los factores de riesgo que tenemos con más frecuencia. La mayoría de las personas creen que el riesgo está en el propio adulto mayor. Estoy diciendo que no es así, que no es la persona mayor el riesgo en sí mismo. Ser mayor no es un riesgo. Ser mayor no es un riesgo. Es un riesgo cuando se depende físicamente, es un riesgo cuando se depende habitacionalmente, es un riesgo cuando se depende del dinero del otro, que insisto, no es el caso de la mayoría de los argentinos, porque es verdad, sí que es cierto que tenemos jubilaciones desastrosas, de 15.000, 17.000 pesos, de 20, de 30, de 180 y de 500.000. A la OBD vienen de todas, pero así sean 17.000 pesos, esos 17.000 pesos son seguros todos los meses, y esos hijos los necesitan. Y esa es una forma de violencia económica. Esa es una forma de violencia económica. Es un dinero que todos los meses está en la casa, y es una casa en donde pueden ir a vivir. Entonces tienen casa y tienen que comer todos los meses. Son dos factores de riesgo. La protección se convirtió en riesgo en este momento, y eso es terrible, porque era un espacio ganado, era un espacio de poder de los mayores de Argentina. Bien, tenemos en las personas mayores que tienen situaciones de violencia, dependencia física, psicológica, económica, sentimientos ambivalentes, como decíamos antes con la doctora también, ¿no? Sí, por un lado lo denuncian y dicen, sáquenme a mi hijo de mi casa, pero después cuando está en la puerta, no lo pueden no dejar entrar, porque es su hijo, porque es su hijo. Entonces tenemos que pensar que la ruptura de este pacto intergeneracional necesita reparaciones en toda esta ruta crítica de riesgos, en todas estas causalidades. Hay causalidades que tienen que ver con ellos, causalidades en la familia, en las instituciones, en las políticas sociales. En algunos de esos niveles hay que empezar a intervenir, porque este pacto hay que reconstituirlo. Porque a mí me da miedo que ellos son los que me van a gobernar a mí dentro de 10 o 15 años cuando yo sea más grande, porque está creciendo tanto, que esto va a ser como el común de lo que ocurre. Pero no se ve en ningún lado, no se ve en ningún lugar. Las cifras de la Oficina de Violencia Doméstica son públicas, están en la página del Poder Judicial todos los días, todos los meses. Bien, y después tenemos los factores de riesgo del entorno, ¿no? Esto que decía antes, el aislamiento sociofamiliar, la gente frente a este tipo de problemáticas se retira, residir en barrios con altos niveles de violencia social, porque uno, ¿cómo puede salir de su violencia familiar si afuera es lo mismo? ¿O a dónde lo van a excluir si enfrente pasa lo mismo o en el otro lugar también? También tendremos que aprender a trabajar con política de reducción de daños. Una vez que está instalado, está instalado. En algunas situaciones se va a poder hacer un caminito y empezar a poder pensar que se puede vivir de otra manera, y en otras no. Vamos a tener que poder reducir los niveles de violencia para que la gente no se muera, no ya para que no se pegue. Bien, en el primer trimestre de este año, las cifras más altas de violencia respecto de las personas mayores son la psicológica y la ambiental. Después la física, después la simbólica, después la económica, la sexual, y finalmente algo quería decir también de los femicidios. No me quiero extender tanto en todo porque si no, no me van a prestar atención. Hay dos cosas que a mí me preocupan mucho. Una es la violencia psicológica y la otra es el tema del maltrato de los hijos a las madres. La violencia psicológica es la que no se ve.
Todas las violencias tienen un componente psicológico, porque no hay ninguna forma de maltrato que no tenga impacto en la subjetividad. Ninguna, ninguna. Si le pegan a mi mascota, es contra mí. Si me matan el perro, es contra mí, digamos. Pero la violencia psicológica en general se piensa como el insulto, el grito, el maltrato, el no saludarlo. Pero fíjense, tenemos la infantilización, el hablarle al otro en diminutivo. Abuelito, le traigo el pañuelito, no va a comer la comidita, le preparé esto tan rico. No, el discurso que usamos con las personas mayores, ya desde ese lugar, desempoderar, ¿no? Omitir su opinión, la falta de respeto por el deseo del otro, a veces incluso desde la buena voluntad, decidir por el otro. No manejes más, ya no estás para manejar el auto. Deja de manejar, no tenés los mismos reflejos que antes tenías, ¿no? Impedirles el descanso, traer gente a la madrugada, subir la televisión, utilizar el tipo de música que a ellos les gusta, no dejarle en ningún lugar de la casa, hacerlos recluir en su propio cuarto durante todo el tiempo, venir a vivir a la casa de ellos, utilizar sus servicios, ¿no? Que ceda su cuarto, su casa y su lugar a todos los demás, debiendo dormir, por ejemplo, en el sillón del living. No poder ingresar en ciertos lugares de la casa, en ciertos horarios, porque están los otros. Porque ustedes fíjense, ¿qué puede compartir una persona de 70 años con un chico de 18, con un chico de 5? ¿No? Esta habilidad para recontratar con la familia acuerdos, intereses, cuestiones que tengan que ver con la convivencia de todos, si es que les ha tocado volver a convivir en ese momento de la vida. La invasión de la propiedad, la invasión de la vida privada y cuestiones más crueles, ¿no? Obligarlo a comer lo que no quiere comer o quitarle la comida que tiene, por ejemplo, obligarlo a cambiar de costumbres, irse a vivir incluso o a dormir a la noche porque no aguanta los ruidos, incluso a las salas de espera de los hospitales, ¿no? Y así como cosas muy crueles que no tiene sentido tampoco traer la crueldad. Digo, la ausencia de interés y la naturalización de los sistemas públicos de salud, que me vengo peleando con salud desde hace mucho tiempo y ahora me invitaron para que me pelee de frente. Hay mucha gente en salud que trabaja mucho y muy bien y detecta y asiste y acompaña a personas mayores, y hay muchos otros, particularmente gerontólogos y geriatras, que no lo pueden ver. O porque no tienen información, o porque está naturalizado, o porque no tienen tiempo, porque hay un paciente cada 10 minutos y hay que atender al que sigue, o porque no conocen del tema, o porque sencillamente cuidan su matrícula. Pues bien, denunciar un maltrato de una persona mayor o de cualquier otra persona no le hace daño a ninguna matrícula. Pedir una medida cautelar no le hace daño a ninguna matrícula, no hay que presentarse a testificar nada, sencillamente uno va, lo dice en representación de. Cualquier persona puede denunciar por otra con la legislación que tenemos hoy. Cualquiera, no necesariamente, pero mucha más responsabilidad tiene un efector público, mucha más, ¿no? Y toda la cadena de revictimizaciones y maltratos que tenemos en los sistemas por los cuales atravesamos. No solamente las personas mayores como víctimas, sino las personas mayores por solo ser mayores, solo por el hecho de ser mayores. ¿Cuándo podemos denunciar? Siempre, todos pueden denunciar. Las medidas que, digamos, la medida de protección casi todos las conocen, se puede pedir el retiro de la persona que ejerce violencia del hogar, la prohibición de contacto y acercamiento, el botón antipánico, que se lo evalúe, después veremos qué pasa, pero se pueden pedir muchas medidas de protección. En la ciudad de Buenos Aires el 99% de las medidas de protección salen entre 20 minutos y 48 horas. Lo pueden ver en las páginas y lo pueden ver si vienen. Esto ocurre. Ahora, ¿qué pasa con los dispositivos previos y posteriores? Ese es otro tema. Ese es otro tema. Es una investigación que estamos empezando ahora y seguramente más adelante vamos a poder contar hasta dónde llegamos y con quiénes. Particularmente el lugar donde yo trabajo es solamente de evaluación. Digo, después toca a los juzgados y la Ciudad de Buenos Aires tiene un sistema particular, que es el programa Proteger, que trabaja muy bien antes y después del tema de las situaciones de denuncia y de maltrato. Y en algunos municipios también hay equipos súper comprometidos con el acompañamiento cuerpo a cuerpo. Nos queda el interrogante de qué hacemos con el hijo o qué hacemos con la pareja. Porque lo que en general tendemos es al acompañamiento de la víctima y a la recuperación de la víctima, por lo menos de la situación crítica. Pero con lo que yo estoy diciendo,
vemos que la problemática no tiene un eje terapéutico. Hoy tampoco me alcanza el tiempo para hablar de causalidad, pero acá no estamos hablando de ninguna patología, excepto la cuestión de adicción. Todo lo demás que estoy diciendo es que la violencia se ha transmitido de una generación a otra y se ha aprendido como forma de conducta y de convivencia de una generación a otra. Y de la misma manera que se aprendió, se puede desaprender. Muy bien, entonces, no hemos sabido o no hemos podido convencer a nuestros gestores políticos de que la violencia familiar tiene un costo enorme, enorme en dinero, no solamente en vidas, además. La República Argentina gasta, en el 2018 hubo una investigación respecto de los efectos del maltrato en las personas. 319 millones de dólares anuales en los efectos de la violencia familiar únicamente. Porque tenemos gastos en salud, en educación, en conflictos sociales, retrocedemos culturalmente, perdemos calidad de vida, cuando uno se va a atender por las lesiones, cuando el chico falta a la escuela porque no puede pensar, todo eso gasto y retroceso. ¿Está bien? 319 millones de dólares por año. Y finalmente, el último tema, ya me recontrapasé de tiempo, los femicidios en las mujeres mayores. No teníamos datos, tenemos datos hasta el 2020, lo pueden buscar también en la página. En la actualidad, este año y el año pasado, la Corte todos los años saca un informe anual, y también hay que tener un reconocimiento de las organizaciones que siempre se han ocupado de este tema, como la Casa del Encuentro, como Mumala, como Ahora que sí nos ven, que están registrando ya permanentemente a veces de los medios de comunicación incluso, la cantidad de femicidios totales. Uno cada 24 horas tenemos en la actualidad, de los cuales el 20 o el 30% es de mujeres mayores. Y como les decía antes, durante los primeros 3 meses de pandemia, 3 meses, 13 mujeres, en manos de sus hijos en general y en sus casas. Es una cifra que al menos yo no la vi en ningún otro lugar. No la vi en ningún otro lugar. Bien. ¿Qué vamos a hacer con esto? Sabemos quiénes son, dónde están, cuántos son, qué características tienen, cuáles son los tipos de maltrato que se ejercen sobre ellos. ¿Qué más nos falta saber? ¿Cuánto gastamos? Lo que nos cuesta por no ocuparnos. Tenemos que poner todas las fichas en prevención, lo decimos siempre. Tenemos que hacer diagnósticos y evaluaciones de los daños, de los retrocesos, de los aprendizajes que hemos tenido durante estos años y que no teníamos, porque pensábamos que era una problemática nueva y que no ocurría, y cortar la ruta crítica de cada uno de estos factores de riesgo, en las personas, en sus familias. No hay otra que apostar a la educación. Yo me imagino, como ahora tenemos Ministerio de la Mujer, una oportunidad única en donde una vez un gabinete se reúna a discutir una política de que en nuestro país se pueda vivir de manera más feliz, con menos violencia, de la misma manera que se discute una política de trabajo. ¿Será tan imposible sentarse y decir, bueno, a ver, la arquitectura de la ciudad, ¿qué vamos a hacer para que la gente no viva hacinada? Porque el caso que atendí hoy de la señora, eran 12 chicos en 2 ambientes, los de la pareja y los de ella. O sea, cuando hablamos de violencia, la arquitectura de la violencia, y podemos ir hablando, ¿qué vamos a hacer en salud? ¿Qué vamos a hacer en educación? ¿No? ¿Cómo vamos a continuar? Porque no es que no se haya hecho nada, de hecho, se hizo un montón, y se avanza mucho más. ¿Y cómo vamos a hacer todos nosotros, los profesionales y los no profesionales, en la vida cotidiana para la reconstitución de este pacto intergeneracional? Para que otra vez, como cuando yo era chica, la vecina te diga, nena, metete para adentro que viene tu mamá. Que la vecina esté mirando que hay un niño en la vereda. O un viejo, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer para reconstituir estos pactos que nosotros mismos rompimos? Muy bien. Y ese es el final. Había puesto una frasecita que encontré que no podía creer que la había escrito Carlitos Chaplin. Dice, la verdad es que pensamos demasiadas cosas y sentimos cada vez menos. Necesitamos más de la humanidad, menos de las máquinas. La verdad es que necesitamos más bondad y más ternura. Si esto no sucede, todo se perderá. Carlitos Chaplin cuando filmaba Candilejas en la década del 60, lo dijo. Y eso es todo por hoy. Muchas gracias, Sandra. Hace una exposición brillante, no solamente por todo el abordaje que le diste, sino también por las estadísticas, los números, cómo proceder a las denuncias.
De hecho, y en referencia a toda esa exposición que hiciste, hay en el chat varias consultas. Voy a leer la primera que nos figura en este chat, perdón, y dice: buenas tardes. Al momento de tomar conocimiento de un caso en el que un adulto mayor sufra maltrato y abandono por sus hijos convivientes, ¿a dónde denunciamos? ¿Cuál es el protocolo a seguir? Muchísimas gracias, Gisela Carrera. Bueno, en general, cuando uno interviene en una situación de violencia, si no es en el ámbito profesional, lo que tiene que tener en cuenta es que siempre tiene que haber una estrategia, que no se puede publicitar la violencia así, porque lo que genera es un factor de riesgo más. Primero, lo que se pueden utilizar son las líneas que hay a nivel nacional. Se puede llamar al 911, en general, casi en todos los distritos hay policía de la mujer, de la familia, etcétera. Se puede hablar al 144, que en general está muy entrenado para hacer derivaciones oportunas en toda la República Argentina, y si no, no sé en qué lugar se encuentra, pero también las direcciones de tercera edad tienen servicios sociales que se ocupan específicamente. Entonces, el tema es poder abrir, ¿no?, a los recursos que se ocupan particularmente de ese tema. Gracias, Sandra. Voy a leer otra consulta. Dice: ¿qué tipos de violencias son las que se denuncian? ¿Se le da entidad a la violencia psicológica como desencadenante para la intervención judicial o administrativa? Sí, los tipos de violencia denunciados son los que mencionaba antes: hay violencia psicológica, violencia ambiental, violencia física, violencia económica. A la violencia psicológica se le da entidad en general, en casi todos los lugares. Desafortunadamente, no todos los agentes de toda la República Argentina tienen la misma formación, digamos, ¿no? La persona mayor, al primer lugar a donde va estadísticamente, es a la comisaría. Y en general, los agentes de policía están más formados para el delito penal, para ver la lesión y para constatar una lesión, que para ver el maltrato psicológico, que era lo que yo recién les decía, ¿no? Excepto que sea una amenaza de muerte, que es un maltrato emocional y psicológico, el policía inmediatamente va a tomar la denuncia. Pero por supuesto que se le otorga entidad, y a ese grado va tanto a la justicia civil como a la justicia penal. La amenaza de muerte es un maltrato psicológico, por ejemplo. Otra consulta, hay varias en la misma, voy a leer de a una. Dice: ¿qué opina de la experiencia realizada en Suiza? Se unieron los albergues de ancianos y la de niños, en los que conviven ambas generaciones. ¿El Poder Judicial cuenta con herramientas para trabajar de manera interdisciplinaria con los dispositivos dependientes de desarrollo social y salud? Esa es la primera pregunta. Si conozco la experiencia en Suiza, leí varias experiencias y en Argentina también, en donde el intercambio intergeneracional es muy positivo, digamos, se aprovecha muy bien el tiempo, los saberes. Hubo una experiencia muy linda que se llamaba La Experiencia Cuenta, que es en donde los mayores enseñan oficios adolescentes, digamos, ese tipo de experiencias es muy, muy provechosa en las comunidades, y de mucho reconocimiento y de mucho empoderamiento para las poblaciones mayores. Respecto de los recursos, mi opinión personal es una cosa, las políticas son otras, las acciones son otras. Yo opino que, a pesar de que soy especialista, la violencia familiar no debe ser tratada como una especialidad, porque es un problema cultural. Y si nosotros vamos a trabajar a oferta y demanda, va a ser como un pediatra. Vas a nombrar a un psicólogo, un trabajador social, un médico, un abogado, y vas a tener 5 casos. Si vas a nombrar 2, vas a tener 20, y si vas a nombrar 22, vas a tener 2.222 casos, porque está regulado de esta forma. Las problemáticas sociales y culturales no se pueden paliar con el 1 a 1, con las especialidades. Lo digo a pesar de mi propia especialidad, digamos, pero sí todos, hay épocas y épocas, instituciones e instituciones. A mí me tocó trabajar en lugares donde se articulaba totalmente, digamos. Yo trabajé en el municipio de Hurlingham, por ejemplo, muchos años, en donde la Secretaría de Desarrollo Social, la Secretaría de Salud, el Juzgado de Paz, los tribunales de Morón trabajaban en articulación, además con los recursos del municipio y del Poder Judicial y de Salud, y cada persona y cada situación era individualizada
y tenía un seguimiento cuerpo a cuerpo. Es un municipio chico. Yo puedo dar fe de mis experiencias y de que por supuesto que es mucho mejor cuando los recursos se articulan, porque como digo, no estamos hablando de una única causalidad. Ya dejamos atrás los modelos que decían, no, si nosotros lo mandamos al psicólogo, entonces va a cambiar. Si fuera tan fácil como mandar a las personas al psicólogo, compramos la pastillita, lo mandamos a todos al psicólogo y ya tendríamos un país feliz al otro día. Ustedes fíjense la cantidad de cuestiones y de problemáticas y de complejidades que trajimos en 50 minutos. Tenemos que poder intervenir en todas ellas, y por eso yo hablaba de la ilusión de un gabinete de ministros que se siente a discutir estas cosas. Gracias, Sandra. Otra consulta, dice, pregunta, ¿existe capacitación de protección y de abuso a personas adultas mayores? ¿Sería necesaria la capacitación como la ley Micaela, en consonancia al artículo 31 de la Convención sobre Acceso a la Justicia? Bueno, lo que les decía antes, como el viejismo es un prejuicio universal, desafortunadamente atraviesa todas las situaciones. Si ustedes quieren que les hable del hoy, sí, hay capacitaciones de las direcciones del programa Proteger, de las direcciones de tercera edad, de los municipios, de la gente que te llama. Ahora, ustedes fíjense, en la Facultad de Psicología, la materia vejez todavía no existe como materia optativa. En la Facultad de Medicina tardó muchos años la geriatría en llegar a ser una materia. Entonces, si en los lugares formales de donde construimos conocimiento no logramos que esta etapa del curso de nuestra vida sea estudiada, o sea, la psicología llega hasta la mediana edad. Después, si elegís como optativa la materia vejez, estudias vejez. Se nos terminaría la vida a los 50. Entonces, lo que tenemos que hacer es trabajar para desprejuiciar en este sentido, para que pueda haber más formación en este aspecto. Pero sí hay, si uno los busca hay, y además hubo programas nacionales y los hay siempre respecto de cuidados domiciliarios, voluntariados, capacitaciones. En general en los municipios tienen, digamos, las capacitaciones en este sentido. Gracias, Sandra, nuevamente. Vamos a leer las últimas dos preguntas. Uno de los participantes agradece, comenta también que los datos son muy precisos y contundentes, y hace una pregunta que dice, ¿cómo manejan los seguimientos de las medidas de protección? ¿Hay participación de las familias o las comunidades? Particularmente, como decía antes, el lugar en donde yo trabajo es un lugar solo de evaluación. La Oficina de Violencia Doméstica fue creada por la Corte Suprema de Justicia porque los jueces decían, nosotros no tenemos equipo para sacar las medidas de protección rápidamente. Entonces la Corte le responde, ahora tenés una oficina, empezamos 56, hoy somos 200 profesionales interdisciplinarios que generamos todo el tiempo información para los jueces. Esta es nuestra función. Después de que los jueces establecen las medidas de protección, corresponde al juzgado y a las articulaciones el seguimiento de las medidas. Es posterior a nosotros. En la Ciudad de Buenos Aires, en muchas ocasiones lo está haciendo el programa Proteger. El PAMI, recientemente, en diciembre, en la Ciudad de Buenos Aires, abre una nueva sede que potencialmente, digamos, se puede hacer en el resto del país, ojalá desde esa obra social que abarca muchas de nuestras personas mayores, que podría hacer el seguimiento, porque por supuesto que esta pregunta apunta a que si nosotros no hacemos, como decíamos antes, una articulación de recursos, un cuerpo a cuerpo con la persona, para que puedan empezar un camino de reposicionarse frente a esta problemática, lo que ocurre con más frecuencia es que venga la segunda denuncia a los 4 o 5 años. Tenemos personas mayores que han denunciado hasta 7 veces en una década. Pero insisto, esa es una investigación que estoy empezando ahora, ¿no? ¿Qué pasa el después? Gracias, Sandra, otra vez. Y como comenté anteriormente, que había dos preguntas, voy a proceder a leer la última. Omar Hermida pregunta, ante un caso detectado de algún tipo de violencia en adultos mayores, ¿se puede actuar de oficio? ¿Se puede actuar de oficio? No entiendo a qué se refiere. Ante caso detectado de algún tipo de violencias en adultos mayores, entiendo que alguna autoridad con facultad competente para poder abordarlo. Durante el transcurso, claro, durante el transcurso de la pandemia, si se refiere a eso, se actuó de oficio desde las fiscalías y desde los juzgados
directamente a la comisaría, ni siquiera hubo paso por, como había un ASPO, una situación de esa naturaleza, las medidas directamente las estuvieron dictando jueces, e incluso fiscales otorgaron botones y restricciones de acercamiento. ¿Se puede? Las leyes que tenemos en Argentina son de avanzada, se pueden utilizar y se pueden flexibilizar. Necesitamos esto que decía recién la persona que preguntó antes, los dispositivos anteriores y posteriores. Anteriores, la prevención. Porque otra de las cosas que llama la atención es cómo puede ser que una persona llegue a hacer una denuncia a una oficina de la Corte Suprema de Justicia si antes pasó por el Hospital Italiano, por el Hospital Méndez, por un montón de lugares, todos ellos, porque las personas mayores viven en el médico, van al médico una vez por mes, y nadie intervino en estas situaciones. ¿Cómo puede ser que la denuncia tiene que ser el último recurso? Otro día hablamos más de ese tema, pero no puede ser que la gente haga todo este camino institucional de las primeras líneas y nadie haya intervenido. Porque es donde hay más posibilidades de hacerlo, además. No podía deshabilitar el micrófono. Muchísimas gracias, Sandra. Al contrario. Gracias a todos y a todas, a todos los asistentes. Hicieron varias consultas y varios comentarios. Un comentario que voy a leer es sobre las personas que se dedican a hacer derecho profesional. Comentan que tienen también este tipo de situaciones donde esta materia también tendrían que abordarla de manera interdisciplinaria, porque no solamente al ejercer el rol como abogado, sino que también detrás de ese rol, tal vez más técnico, Claro. tienen algunas circunstancias vinculadas con el abordaje de la problemática que tienen los adultos mayores, así que comentan y agradecen Tal cual. esta posición, teniendo en cuenta que no solo une a esta problemática, la cuestión vinculada al derecho, sino que también al factor humano, a los derechos humanos, y bueno, todo el desarrollo que hiciste durante esta exposición, así que fue riquísima toda esta actividad, agradecido en nombre de la institución, todos los asistentes, y por supuesto, antes de finalizar, le vamos a ceder la palabra a la doctora Lisa Taliercio, quien formalmente va a cerrar la actividad y seguramente comente sobre próximas actividades que la venimos llevando adelante durante todos los lunes en este horario. Muchísimas gracias, Sandra. Le dejo la palabra a No, Alicia. gracias a ustedes, gracias Ezequiel. Bueno, Sandra, admirada estoy. Has enfrentado la realidad en Gracias. forma absoluta. Esto es lo que se vive, lo que vos has manifestado. Y todas esas preguntas que vos te haces, es bueno que empecemos a hacerlas todos nosotros para ver si encontramos soluciones positivas. Sandra, ha sido tan rico lo que has dicho hoy, las experiencias que ustedes pasan, que es tan trascendente, que ya te comprometo para una próxima disertación, donde vamos a continuar este tema, porque a veces 40 o 50 minutos son muy escasos para tan rica materia, tan poco trabajada. Bueno, Sandra. gracias. Bueno, si se van con alguna inquietud, entonces habremos cumplido el objetivo. Claro que gracias sí. A todos por el interés. A vos. Estoy a disposición. Gracias, Sandra. Bueno, y como hago permanentemente, voy a anunciar el próximo lunes, quien vamos a tener disertando. Va a ser la doctora Mariana Josefina Rey Galindo, que es jueza de familia y sucesiones del juzgado de la única nominación del Centro Judicial de Monteros, provincia de Tucumán. Esta persona nos va a hablar sobre la centralidad de los niños en el escenario judicial. Es muy importante, ha sacado algunas sentencias llamativas, es muy importante que ubiquemos cuál es la postura, lo has dicho, Sandra, vos hoy en tu disertación, cuál es la postura, cuál es la situación del niño, más que nada frente a las situaciones judiciales. El niño siempre está involucrado, porque por más que los problemas sean de adultos, si hay niños por medio, siempre van a estar involucrados. Entonces, ¿cuál es esa centralidad que debemos darles a los niños en todas nuestras situaciones judiciales? Por eso los espero con el cariño de siempre para el próximo lunes a las 16 horas para charlar sobre esta temática, deseándoles una semana hermosa a todos y cada uno de ustedes. Me despido con este beso desde el fondo de mi corazón. Gracias y hasta el lunes.
Chao, Alicia, gracias a todos. y a todas. Gracias, 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 mi querido.